Solamente le pediría que retroceda la imagen porque no comienza con esta. Doctor, ¿quiere que la coloque en la primera diapositiva? En la anterior. No, anterior a esta, quiero ver. Es tan amable. Ahorita. La de sistema. ¿Tiene problema para mover la imagen? Estoy preguntando si necesita que ponga de nuevo la presentación en la primera diapositiva. Va, está bien, vaya, así póngala para que si hay algún inconveniente y dificultad, póngala desde el principio. Ahí déjelo, si quiere, ahí comience, ahí comience. Vaya. Si tiene dificultades que no me alcanzan, yo a veces me preocupo porque creo que quizás no me oyen, pero por favor le pediría que si hay algún problema con el audio, que no se me oiga, por favor me lo dicen. ¿De acuerdo? Vaya, está bien, sí, está bien. Bueno, vamos a comenzar y yo creo que realmente la clase que hoy veremos este día es una clase que tiene un tema extremadamente apasionante. Yo creo que es un tema bastante complicado, difícil a veces hasta de expresar, porque el capítulo de Robbins, que conforme va pasando las ediciones, pues salen apareciendo nuevas cosas y realmente lo que dijeron en la anterior edición, hoy lo omiten y ponen cosas nuevas. Realmente, imagínense la cantidad de cosas que circulan en sangre. Cantidad de cosas, es por lo que el libro de Levíticos dice que pues en la sangre hay mucha información y evidentemente tantas cosas que probablemente todavía no se han terminado de descubrir y que lo que se ha descubierto pues todavía hay límites de hasta dónde se llega. Este día vamos a dar inicio a lo que sería el tema de inflamación aguda, crónica y reparación. Inicialmente, pues, hablar de inflamación es hablar de un mecanismo evidentemente pues, fisiopatológico, pero que a conveniencia pues, nos puede salvar, pero también nos puede destruir. En algunos libros de patología se habla de que la inflamación se ha considerado antiguamente como los inmunólogos la han llamado a la inflamación como una inmunidad innata. O sea que el hecho de que nuestro cuerpo responda ante un proceso inflamatorio es casi diríamos como que fuese una memoria ya preestablecida que nos permita defendernos y por eso que a veces, como vuelvo a repetir, los inmunólogos dicen que es una inmunidad innata. Ahora, para poder dar paso a lo que sería, siguiente imagen, los pasos propios de la inflamación, es importante reconocer de que los pasos de respuesta inflamatoria que se pueden decir y que son importantes, casi diríamos los pilares para reconocer lo que es en sí un proceso inflamatorio, es que es importante reconocer al agente lesivo, que el cual está provocando el trastorno, inflamación. Importante, el cuerpo hace reclutar, llama a su atención
cantidades de leucocitos, glóbulos blancos, que si no fueran por los leucocitos, evidentemente estaríamos mal. Y lo cual hace de que haya una retirada de la gente que está provocando la lesión, y al darse esto va a dar una regulación o control de la respuesta inflamatoria, y al final lo que se va a provocar es la resolución o reparación del tejido dañado. Siguiente imagen, por favor. Se van a dar una serie de alteraciones por las cuales creo que vamos a comenzar a hablar. Es un proceso extremadamente, pues que tanto lo macroscópico nos va a permitir saber si hay elementos que contribuyan para decir que hay inflamación, como también elementos microscópicos que nos van a determinar para decir que hay inflamación desde el punto de vista histológico. Siguiente imagen, por favor. ¿Hay problema con la imagen? No, doctor, ahorita es en la diapositiva de inflamación, generalidades y el concepto. Ajá, sí, pase a la siguiente imagen, por favor. Está en la diapositiva de historia. Sigo. No, ahorita yo en este momento estoy viendo una que dice inflamación y reparación. Tiene que ser la siguiente. No, doctor, ahorita está en inflamación y la historia. Ajá, sí, por eso quiero que me lo ponga, por favor. Ya está, no sé si usted no logra verlo. No lo logro ver. No sé si los demás compañeros también puedan ver la diapositiva. ¿Y si se logra ver? No sé qué sucederá, pero yo no veo la imagen. Si nos pudieran confirmar más compañeros si logran verla, o es su internet, doctor. Sí se puede ver. Sí se ve. Pero déjenme ver si voy a salir y voy a ver si se vuelve a instaurar. Permítame. No se ve la imagen. ¿Qué tengo que hacer? No veo. Hoy sí veo la imagen. ¿Me oyen? Sí, doctor, se le escucha. Va, ok, me van avisando si no se me oye mi audio, por favor. Bueno, miren, nada más hacer ver que hablar de inflamación es hablar de historia, pues. Yo creo que estas son elementos que ya en su momento ustedes tienen que haber conocido, que a través de la historia, los puntos cardinales de la inflamación, que inicialmente fueron 4, que fueron allá por el tiempo del 3000 antes de Cristo, pues evidentemente a nivel de los egipcios, los que evidencia eran como rubor, calor, tumor y dolor. Ya después, a nivel en el tiempo del Renacimiento, John Hunter determinó que la inflamación no es una enfermedad, sino una reacción específica contra el efecto saludable. O sea, con el hecho de ser algo saludable, se desencadenaban estos mecanismos. De ahí, en el tiempo del Renacimiento, a nivel de Alemania, Virchow, que es el padre de la anatomía patológica, instauró lo que sería el quinto elemento, que era la pérdida de la funcionalidad del órgano que está alterado. En el tiempo de siempre del Renacimiento, ya a finales, ya para entrando al siglo XIX, aparece el concepto y la utilidad del microscopio, John Hoytine, y de ahí pues apareció otro personaje que sería Metin-Henikoff, que descubrió la fagocitosis de las bacterias por los leucocitos, o sea, que encontró que los leucocitos tienen la capacidad de defenderse a través de
de la autofagocitosis de los elementos que probablemente están afectando. Eso nada más es como una historia que nos permite saber que inicialmente ocurrieron unos aspectos que fueron importantes para dar el moldeamiento al inicio del estudio de la inflamación. Siguiente imagen, por favor. ¿Puede pasar la siguiente imagen? Vamos, si es posible. Ok. Al hablar de inflamación, sistemáticamente se tiene que entender de que tanto el clínico como el patólogo tienen o sea, el clínico hace ver que existe un concepto de un proceso agudo, subagudo y crónico. Pero en cambio el patólogo, que es el que en sí estudia este tema, morfológicamente a través de lo que sería la histología y lo que es la macroscopía, vamos a determinar que vamos a encontrar una alteración, alterativa, o sea, una alteración que nos va a evidenciar un proceso, y esto puede ser a través de morfología exudativa o morfología proliferativa o ambas. Exudativa, ¿a qué se refiere? Es cuando hablamos evidentemente a través de trastornos como específicamente el exudado. El exudado es un material proteico altamente cargado de proteínas, como abundantes restos nucleares, celulares, necrosis. Esto tiene que ver con una densidad arriba de 1020. O sea, cuando ustedes están hablando de un proceso evidentemente piógeno, bacteriano, es cuando ustedes tienen un proceso exudativo y tiene que ver con aquellos procesos de gran cantidad de bacterias y la densidad. Que algo sea espeso quiere decir que hay una densidad 1020. Ahora, también existe un trasudado, que es aquello totalmente lo contrario, que tiene que ver con una densidad abajo de 1012 y que es en sí casi diríamos como lo habitualmente encontrado en algunos procesos en donde casi diríamos es un líquido transparente. Y lo proliferativo cuando este tipo de hallazgos anteriores desarrollan un mecanismo pues, de activación y comienzan a producir células en base a un proceso inflamatorio. O si no, va a ser un proceso mixto de ambas situaciones para defenderse. Al final, el objetivo es tratar de eliminar el agente lesional. Siguiente imagen. Siguiente imagen, por favor. Es importante que para hablar de inflamación aguda, los elementos principales que se van a ver en inflamación es cuando ustedes tienen un proceso inflamatorio agudo, las alteraciones van a ser del flujo y del calibre del vaso. Van a haber un enrojecimiento llamativo, una congestión, alteraciones de la permeabilidad vascular. O sea, en ese momento todo es bien local y hay una exudación leucocitaria. O sea, es una evidencia total de leucocitos a nivel local, dependiendo del foco de donde se desarrolle. Y característicamente, cuando hablamos de inflamación aguda, son procesos extremadamente de corta duración. O sea, que cuando ustedes tengan en su mente algo que está sucediendo, si es de corta duración, es a nivel de inflamación aguda, a diferencia de inflamación crónica que tiene que ser de procesos largos. En este caso, la exudación de líquidos es altamente rica en proteínas. Hay un edema, o sea, edema es por definición presencia de líquido en el espacio intersticial que va a ir debido a lo anterior de la permeabilidad vascular, aumento de líquido intracelular y elementos que contribuyan a eso. Aquí el exudado, pues evidentemente llama la atención porque hay gran acúmulo de proteínas, en su interior, muerte celular y aumento de la densidad. Se fue la imagen. Sí, realmente no sé por qué, pero ahorita voy a tratar de proyectarla de nuevo. Okay. No sé si ya logra verla. No, ahorita no se ve. Estereotipada, ahí aparece el estereotipado, pues
¿A qué se refiere ese concepto de estereotipado en relación a lo que es la inflamación? Eso tiene que ser la percepción, ya sea cada ser humano percibe las cosas dependiendo de la intensidad del problema que se involucra. O sea, que cada médico va a ver las cosas con diferente ojo. Ahora, eso va a también depender la intensidad y saber estar en el momento apropiado. Siguiente imagen. Si quiere, páselo así de esa manera, que yo creo que va a estar teniendo el problema de pasar imagen por imagen. Vale, permítame. Así como tal lo tienen, por favor. Así yo creo que lo tienen todos y es mucho mejor. Ahí hay una imagen que se acaba de pasar. Esa imagen que usted tiene allí, nada más es una imagen típica de la Grecia clásica, en donde se ve evidentemente los 5 puntos cardinales de la inflamación. Ahora, eso no es que en aquel tiempo ya, sino que acuérdense que la etapa humoral, en donde todo tenía que ver con pues, diferentes estados orgánicos, la bilis negra, la bilis verde, etcétera. Ahora, aquí comenzaron a tener una idea de que vagamente de lo que sería la inflamación a través del dolor, rubor, calor, etcétera, pérdida de la funcionalidad. Siguiente imagen. De ahí vamos a ver que es importante entender y conocer que, pues, por definición, la inflamación tiene que ver con un proceso defensivo. Nuestro organismo va a tratar en lo posible de defenderse debido a un proceso eventualmente perjudicial. O sea, eventual quiere decir que tiene que ver con una relación de tiempo corto. No es algo que va a ser eternamente. Y al final también en relación a un tejido conjuntivo vascularizado. Eso en relación al concepto de histión. Histión tiene que ver con un nivel de organización superior. O sea, no todos los órganos van a reaccionar de la mejor manera. Hay órganos que tienen mucho más poder al momento de reaccionar. O sea, el nivel superior de organización. Algunos tejidos son mucho más resistentes. Por ejemplo, el tejido del corazón. Independientemente el corazón pueda tener una miocarditis o un proceso inflamatorio o una pericarditis, independientemente el corazón no puede dejar de latir ni fallar porque conlleva la muerte. Entonces, volver a decir de que hablar de histión es hablar de un nivel de organización superior en relación a los diferentes órganos. Íntimamente relacionado con problemas de curación y regeneración. Ahora, dentro de este contexto, decir que sin inflamación, o sea, es importante entender y comprender que si no hubiera inflamación, pues evidentemente cualquier persona sin saber podría llegar a la muerte. O sea, hay una enfermedad que se llama agranulocitosis. Agranulocitosis es la ausencia total de leucocitos. Imagínense una persona no tuviera leucocitos, que es a través del medio de cómo reactivarse ante un proceso inflamatorio, ignoraría las condiciones de ver cómo salir adelante. Entonces, es importante tener que se desarrolle la inflamación. Y al mismo tiempo, pues la inflamación y la reparación pueden ser peligrosas porque hacen que el individuo en un determinado momento, dependiendo la etiología, pueda proseguir y al final dañarse y no repararse y convertirse en un proceso crónico. Siguiente imagen, por favor. Ahora, chicos y chicas, ¿qué es lo que puede provocar una inflamación? Pues miren, pueden ser muchas. Aquí faltan algunas, pero entre las importantes, factores químicos, disminución de la oxigenación, hipoxia, infecciones nutricionales, físicas, inmunológicas, genéticas, son diferentes situaciones. Ustedes ya tienen que haber, visto lo que sería lesión celular, muerte celular, necrosis de coagulación, necrosis de liquefacción, necrosis gaseosa, etc. Pero ahora, chicos, hablar de inflamación aguda es hablar de necrosis liquefactiva, que sería una pregunta de examen. ¿Qué nombre se le llama, con cuál se le llama a la inflamación cuando esto se comporta como una necrosis? Necrosis de liquefacción. Y son esos diferentes tipos de procesos etiológicos que pueden llegar a comprometer para desencadenar una lesión. O sea, hablar de inflamación es hablar de lesión celular. ¿Qué tipo de lesión o qué tipo de necrosis? Necrosis liquefactiva, que es debida a procesos
en donde hay necrosis por alteraciones de material piógeno bacteriano. Siguiente imagen. Siguiente imagen, si es posible, por favor. Bueno, ahí. Ahora, la inflamación, pues evidentemente, al ser corta, tiene que desencadenar una serie de alteraciones, como en el caso, tiene que haber un incremento de la vascularidad, que es notable. Va a haber cambios en el flujo, va a haber aumento en la permeabilidad vascular, o sea, va a haber extremadamente cambios de edema, extravasación de líquido, va a haber emigración, o sea, en el momento del lugar que se esté desarrollando la inflamación, el proceso, ahí va a llegar la cantidad inmensa de glóbulos blancos. Y en cuanto al término, ya sea de edema, exudado, trasudado, edema es la presencia de líquido en el espacio intersticial. Exudado es un material altamente proteico de muerte, en el cual hay gran cantidad de muerte celular. Es un material espeso, maloliente, fétido, y que su densidad hace tener un grado de 1020. O sea, cuanto más espeso, probablemente tengamos un problema de tipo bacteriano piógeno. Trasudado es un material líquido, casi diríamos, en donde la densidad es de abajo de 1020. Esto macroscópicamente sería casi un material líquido, transparente, así como el que se obtiene cuando una persona se quema con una plancha. ¿Quién de ustedes no ha tenido una quemadura como plancha? ¿Hay alguna pregunta? Levanta la mano Christopher Moisés Gil Sánchez. ¿Tiene alguna pregunta en particular? No, disculpe, doctor, es que se levantó solito. Se le chipoteó. Muy bien, no se preocupe que eso habitualmente no sucede. Ahora, que son alteraciones que habitualmente pues son importantes reconocer. Y el pus, material purulento, pues evidentemente es el resultado final cuando ya tenemos el exudado así de manera pues evidente. Siguiente imagen. Siguiente imagen, por favor. Tenemos, miren, aquí realmente lo que sucede cuando tenemos un proceso inflamatorio agudo, lo más catastrófico es el flujo sanguíneo e inflamación que tiene que ver y que van juntos. Hay una vasoconstricción arteriolar pasajera, o sea, casi diríamos en minutos. En el libro habla de 30 minutos, y que progresivamente va a ser una vasodilatación arterial y apertura de lechos capilares. Va a haber el comienzo de la extravasación de líquido y van a ver notablemente ya la hinchazón, va a haber compresión de las fibras nerviosas y ahí ya se va a comenzar a acompañar el término de dolor, o sea, el por qué duele localmente. El lentecimiento quiere decir el correr lentamente de estas estructuras que de manera circulatoria va a haber aumento de la viscosidad, o sea, va a haber un tránsito sanguíneo extremadamente lento, va a haber lesión endotelial y el problema que puede haber una situación de hipercoagulabilidad, que posteriormente en trastornos hemodinámicos, eso lo vamos a conocer como la tríade de Virchow. Siguiente imagen. Aquí lo que evidentemente cuando existe un proceso inflamatorio que tenga que ver con la permeabilidad vascular, es lo que estamos viendo acá, la microvascularidad local es evidente, o sea, pero que progresivamente va perdiendo valor y se va convirtiendo ya de una manera mucho más extensa en estructuras adyacentes. Siguiente imagen, por favor. Ahí lo que tenemos es que la permeabilidad vascular e inflamación tiene mucho que ver con el tema del aumento del exudado. O sea, cuanto más evidentemente cambios tengan que ver con el exudado, así van a haber mecanismos, lo cual va a provocar, por ejemplo, se va a focalizar el mecanismo, va a haber un problema endotelial. El endotelio a través de las vénulas va a haber una activación, se van a contraer, va a haber retracción, va a haber formación de vacuolas, lo que va a provocar en ese momento la unión de estructuras de manera local. Va a haber lesión del endotelio directa, o sea, va a haber en ese momento va a haber una agregación, acción de los leucocitos focalmente, va a haber una migración, o sea, en ese momento de activación de inflamación,
los leucocitos se activan y comienzan a llegar a un lugar, y aparte de que se está sucediendo eso, hay un montón de estructuras y elementos que se están produciendo, las interleucinas, el factor de necrosis tumoral, citocinas, elementos que en un momento, las prostaglandinas, la bradicinina, que es elemento indispensable en el aparecimiento de la fiebre, que ya empezamos a tener problemas acorde a la localización de donde está el problema infeccioso. Vamos a tener también una regeneración endotelial dependiendo de la capacidad inmunológica del paciente o el individuo para desarrollar defensa. Ahora aquí suelen actuar en conjunto 2 a más mecanismos, o sea, aparecen las prostaglandinas. Ahí el efecto del por qué tomar la inhibición de las prostaglandinas cuando ya ustedes están usando el tema de la aspirina. ¿Cuál es el mecanismo de activación de la aspirina, la inhibición de la síntesis de las prostaglandinas que tiene que ver? Y de ahí, o sea, mecanismos que son importantes conocer. Siguiente imagen. De ahí es importante que en el momento que se está desarrollando el proceso inflamatorio local, va a haber una contracción endotelial, va a haber una respuesta inmediata pasajera, que es la que les comenté al principio, que habitualmente puede llegar de 15 a 30 minutos. O sea que, aparte de que esto está dentro del contexto de lo que es una duración corta, es reversible. O sea, ustedes como futuros médicos tienen que saber que va a tener que actuar en el momento oportuno para que esto pueda ser reversible, si no va a traer consecuencias. Es un mecanismo más frecuente, va a haber mediadores químicos como la histamina que va a provocar un efecto vasodilatador, la histamina, la serotonina y otros como también, y que inicialmente se va a desarrollar la contracción endotelial en vénulas, o sea, estructuras extremadamente pequeñas como un factor inicial. Siguiente imagen. Es evidente que cuando se está desarrollando los procesos iniciales de la inflamación, los trastornos a nivel del endotelio son evidentes. Inicialmente, pues si eso es corto, pues ya tiene un valor de 15 a 30 minutos, pero si eso se hace prolongado, si ustedes evidentemente no diagnostican el proceso inflamatorio pertinente, pues vamos a entrar en una etapa en donde va a ser un trastorno endotelial prolongado, retardado. Y si es un paciente que tiene factores de riesgo, evidentemente el daño endotelial va a ser, en estos casos, al principio de menor magnitud, y van a actuar las citocinas. Va a haber, en ese caso, pues una exparición retardada de 2 a 12 horas, mantenida. Ahora, ¿en qué situaciones puede suceder este tipo de inflamaciones? Cuando, por ejemplo, pacientes que están al contacto de rayos X, radiación ultravioleta, lesiones dérmicas menores, toxinas bacterianas, o sea, aquellas personas que están en contacto de situaciones etiológicas que puedan desarrollar una filtración prolongada, retardada. Y aquí lo que va a estar, el problema va a estar localizado ya no es en estructuras pequeñas, sino que va a ser el problema en vénulas y capilares, en el sentido que son estructuras vasculares mucho más fácilmente que se puedan reconocer a simple vista. Siguiente imagen. Importante, chicos, esto creo que es un elemento importantísimo, saber diferenciar entre cuando hay un paciente que tenga un problema inflamatorio agudo y algo que realmente no lo es. Por ejemplo, tenemos el exudado, que es de carácter inflamatorio, es aquel material fétido, purulento, fétido, maloliente. Es cuando, por ejemplo, usted tiene un proceso de una faringoamigdalitis extremadamente pues, grave, cargado de un material purulento en las amígdalas, que de aquello que cuando usted abre abre su boca, pues un olor apestoso. Es realmente un proceso inflamatorio, va a haber una densidad arriba de 1020, va a haber una concentración elevada de líquidos y proteínas plasmáticas en necrosis y un peso arriba de 1020. Ahora, eso es cuando hay un proceso inflamatorio agudo, bacteriano, piógeno. Pero si tenemos algo trasudado, para poder diferenciar, es secundario a trastornos hidrostáticos, o sea, concentración baja de proteínas, abajo de una densidad de 1012,
Un ejemplo típico esto es aquella quemadura típica que ustedes se producen por quemadura de las ampollas que se producen y que en su interior hay un líquido por quemadura por el uso de la plancha. O aquellas ampollas que se forman cuando hay procesos así virales como la varicela. Ese líquido que hay en su interior en una quemadura, mientras no haya un proceso sobreagregado bacteriano, eso es trasudado. O el famoso derrame pleural, derrame articular, son líquidos que inicialmente se comportan como trasudados, porque en su interior no hay un componente inflamatorio de proteína, sino que ustedes tienen que trabajar con el tema de la densidad. Cuanto más espeso, pues piensen que hay un problema bacteriano piógeno. Y si es transparente, piensen que puede ser un proceso de un tema de trasudado. Siguiente imagen. Los beneficios de la exudación. O sea, inicialmente esto puede ser perjudicial. El que usted desarrolle pus. Imagínense andar cargando un material purulento, fétido, asqueroso, que hasta pierde amigos por tener eso. Pero al final eso puede ser beneficioso. Aparte de que su cuerpo está tratando de luchar contra ese agente etiológico. Aquí hay dilución de irritantes, o sea, en lo posible tratar de que emigren estos irritantes. Va a haber una extravasación de proteínas, o sea, va a haber el alejamiento de este material, pues evidentemente complicado para el paciente a través de las inmunoglobulinas, a través del factor del complemento, proteínas de coagulación que evidentemente tratan en lo posible de que de echar a un lado el problema inflamatorio. Va a haber producción de fibrina, que es un derivado del fibrinógeno. Se delimitan los irritantes proveniendo de diseminación. Aquí es una proteína que va en función de, ya pensando en la cicatrización. La fibrina es un material proteico que permite reparación a largo plazo. Y al mismo tiempo los beneficios es que va a nutrir de células tisulares y leucocitos. Va a haber un recambio. Desde el momento que hay una transferencia o una migración o una agregación de leucocitos, ese tejido que se está perdiendo se va a renovar inicialmente por la fibrina que se va a acoplar y de ahí va a haber nuevos leucocitos y células tisulares que va a proporcionar sanidad local. Siguiente imagen. En los efectos perjudiciales, o sea, lo anterior es en sí lo beneficioso. Ahora, lo perjudicial, el edema. O sea, el edema va a provocar dolor por estiramiento de las fibras nerviosas. Ese es el porqué, la razón de que a veces en algunos lugares estratégicos de nuestro cuerpo el dolor va a ser mucho más intenso dependiendo las fibras nerviosas que conducen el estímulo nervioso. Un ejemplo puede ser la glotis, cuando tenemos, por ejemplo, compromiso de la vía respiratoria, el hecho de dolor al tragar o al respirar, lógicamente, por esa situación. O como, por ejemplo, el compartimiento en los huesos, en lugares intramedulares, aumentan la presión en una osteomielitis, aparte de que va a haber compresión de estructuras inflamatorias en ese lugar, va a haber problemas de isquemia, lo cual va también a desencadenar el perjuicio o el malestar, o tener, por ejemplo, una meningitis por la elevación de la presión endocraniana, la incapacidad del líquido cefalorraquídeo poder fácilmente diluirse por la misma compresión. Eso al mismo tiempo va a provocar pues un perjuicio en el tema de la exudación porque se va a quedar localizado. O también la diseminación de los microorganismos por el exudado. O sea, acuérdense de que puede ser por vía sanguínea o vía linfática. Al mismo tiempo, acuérdense que en el tema de la inflamación aguda entran en acción los factores de coagulación que al final pueden provocar como mecanismo final complicado una coagulación intravascular diseminada por lesión endotelial, provocando probablemente una trombosis o una isquemia. ¿De acuerdo? Es aquellos pacientes que ya cuando están bien totalmente con procesos inflamatorios pueden morir, pues un proceso
de que al final sangren espontáneamente. Siguiente imagen. Es importante que ustedes conozcan los beneficios y los efectos perjudiciales de la inflamación aguda, porque eso en el momento que se están desarrollando ustedes tienen que tomar en consideración el rol del tratamiento. Ahora, la emigración leucocitaria, aquí es cuando ya la inflamación está en actividad, o sea, el paciente en vez de tener el beneficio tiene el perjuicio, y el perjuicio cae en la emigración leucocitaria, o sea, en ese momento los leucocitos están llegando a un lugar a donde supuestamente se están necesitando. Va a haber un mecanismo de un rol específico en el proceso inflamatorio, va a haber una fagocitosis, o sea, el leucocito lo que va a intentar es comerse el agente lesivo. Va a haber destrucción de gérmenes, degradación del tejido necrótico, va a haber una reabsorción, una fagocitosis y daño leucocitario tisular. Va a haber, en este caso, cuando evidentemente hay una emigración leucocitaria, vamos a tener un prolongamiento del proceso inflamatorio, o sea que esto no se va a quedar como algo lento, sino ya va a ser un proceso extremadamente que ya entre en la categoría de prolongación, y al mismo tiempo se va a liberar unos metabolitos tóxicos que en un momento determinado también pueden afectar. Un ejemplo, la oxigenación, el oxígeno malo, en estos casos, aumento del pH, que van a ser procesos que se van a dar debido al aumento inicialmente como una emigración local al lugar afecto por la inflamación aguda. Siguiente imagen. Al principio, muchos de los mecanismos que se desarrollan en la inflamación son beneficiosos, pero el problema es que el exceso dependiendo de la capacidad inmunológica. Chicos y chicas, para que se desarrolle una inflamación aguda, tienen que suceder esto que a continuación tiene que, en cuanto a los conceptos básicos. La migración intravascular, o sea, es el mecanismo por el cual una cantidad pues, estimada de glóbulos blancos se va a un determinado lugar específico en donde se está aconteciendo el mecanismo de inflamación. ¿Cuáles son? La marginación. La marginación no es que pensemos que sea un elemento que no le tomen en cuenta, sino que va a ser el lentecimiento sanguíneo para que se desarrolle. La marginación es cuando trata de que localizar, o sea, en ese momento de la inflamación aguda, se está prestando atención en un lugar específico. Imagínense que la inflamación sea en el dedo gordo del pie, pues todo se va hacia abajo, se focaliza. Y en ese caso hay un enlentecimiento sanguíneo. La sangre está corriendo de una manera muy lenta, hay pérdida de la columna central de elementos figurados de la sangre, o sea, va a haber alteraciones, va a haber, a través de una analítica de sangre, vamos a empezar a ver la desviación, el incremento de leucocitos, tratando de encajar de que hay un proceso agudo. Eso es la marginación. El rodamiento, rodar es que en sí adherirse en el lugar donde se está desarrollando el foco inflamatorio, va a haber adherencia o se va a estar adheriendo, pegándose transitoriamente leucocitos endoteliales, lo cual hace de que en ese momento, pues, la sangre va a estar extremadamente lenta. Pavimentación es cuando el endotelio, en el lugar donde está haciendo el problema, va a haber un revestimiento de leucocitos. O sea, ya se darán cuenta que acá lo que está provocando es casi diríamos la oclusión de ese lugar donde supuestamente está provocándose el daño. Y la adhesión, que es la adherencia firme de leucocitos a los endotelios. O sea, aquí ya definitivamente casi diríamos es un taponamiento con el objeto de sobrevivir y provocar la mejoría y aislar el agente lesivo. Supuestamente la migración intravascular. Siguiente imagen. De todos estos acontecimientos, pues evidentemente, a simple vista, las imágenes que tenemos acá, pues diagramas, va a haber rodamiento por la acción de las lecitinas P, L y E. Son estructuras propias que desarrollan la activación de leucocitos con aumento de la intensidad de la fijación.
unión leucocito-endotelio, que es lo que más evidentemente se ve acá, por unión de las integrinas y las inmunoglobulinas, que son estructuras proteicas que tienen que ver con el endotelio. Aquí son elementos que traducen lo que anteriormente hemos estado hablando. Siguiente imagen. Siguiente imagen, por favor. La transmigración, pues aquí lo que va a estar sucediendo es la acción de las moléculas de adhesión, lo que ya habitualmente hemos estado hablando, presenten en uniones intercelulares, o sea que ya es una acción extremadamente microscópica en donde elementos se van a adherir al endotelio a nivel de las vénulas. Va a haber proliferación de las colágenas. Las colágenas, curiosamente, la colágena es una de las proteínas que le da mucha mayor tensión de estiramiento, o sea, la colágena, está la colágena 1, 2, 3, etcétera, que es de las proteínas extremadamente importantes porque proporciona la capacidad de estiramiento de gran magnitud. Entonces, ya a estas alturas ya tenemos que las colagenasas de los leucocitos permitirán que estos atraviesen a la membrana basal. O sea, en ese momento se estará desarrollando un mecanismo tratando de cubrir lo dañado. Y aquí, pues, el tipo de leucocito va a ser aquel que va a estar, va a tener un tiempo de evolución, va a tener también un tipo de agente lesivo que va a influir para que se desarrolle en cuanto a la transmisión. Siguiente imagen. De allí tenemos lo que es la quimiotaxis. La quimiotaxis es, quiere decir locomoción, el movimiento orientada según un gradiente químico y activación leucocitaria. O sea, es casi diríamos un mecanismo de retroalimentación negativa. O sea, que aquí me necesitan, aquí voy a llegar. Y va a depender mucho de la localización a donde se está desarrollando. Y inicialmente, pues miren, chicos, la respuesta será de la siguiente manera. O sea, en el momento que se esté desarrollando este proceso, la quimiotaxis permite que los glóbulos blancos lleguen de una manera inicial. ¿Cuáles son? Los granulocitos. O sea, los glóbulos blancos en gran cantidad, en principio. De ahí los monocitos. Los monocitos, que son, diríamos, precursores de los macrófagos, actúan en un tiempo aproximado de 24 a 48 horas. Y de ahí los linfocitos. Ahora, aquí viene un concepto que quiero que tengan en consideración cuando ya entremos a la inflamación crónica. El monocito es un elemento que va a andar circulando en sangre. El monocito es un elemento que va a andar circulando en sangre. Y también el granulocito, que son células propias que tienen granulocitos, que son el glóbulo blanco. Ahora, y eso va a depender del gradiente de concentraciones localizado de determinado proceso inflamatorio. Y por último, los linfocitos. Ahora, si esto en un momento determinado se sana y vuelve a establecerse la normalidad, los monocitos, que son los precursores de los macrófagos, ya inicialmente esto está en sangre, pero si ya el problema está adherido a un tejido en particular, estos monocitos se convierten en macrófagos activados que se van a ir a desarrollar en el tejido. O sea, los macrófagos funcionan y trabajan ya localizados en un tejido, ahí específicamente. Y también la quimiotaxis se va a desarrollar a través de sustancias exógenas y sustancias endógenas. Siguiente imagen. Señorita Marcela, ¿me permite un momento tomar un sorbo de agua? Señorita Marcela, ¿me permite un sorbo de agua? Sí, doctor, está bien, no se preocupe. Sí, doctor, no hay problema.
Ya estoy aquí nuevamente, disculpe la interrupción. ¿Podemos continuar? ¿Podemos continuar? Sí, doctor, está en la diapositiva de fagocitosis. ¿Logra visualizarla? Ya sí la veo bien, muy bien. Miren, a todo esto, si ustedes se darán cuenta, la mayor parte de estructuras que se están dañando son locales. Y aquí hay una activación endoteliar, hay una quimiotaxis, que es lo que diríamos uno de los factores más importantes, porque por un gradiente, acuérdense que la definición que tiene que ver mucho con un gradiente de concentración, o sea, por declive, digamos en esa manera, y que en ese momento la quimiotaxis permite de que haya una activación de granulocitos en mayor cantidad, los monocitos, ahí son monocitos en sangre, pero cuando ya se convierte en una inflamación crónica, eso se transforma en macrófagos que se van a localizar en el órgano y en el tejido ya específicamente. Ahora, después de esa quimiotaxis viene lo que sería el comerse, el reconocimiento contacto de la opsonización. La opsonización se define como el proceso por el que se marca a un patógeno para una determinada ingestión y destruir por un fagocito. O sea, la ozonización y receptores específicos quiere decir que para que se desarrolle la destrucción de ese elemento, se va a marcar un patógeno para su ingestión. O sea, va a haber un momento determinado que va a haber dendritos celulares encargados de fagocitar estas estructuras específicas para, o sea, un ejemplo, una meningitis, un paciente con VIH, la microglía que está en el cerebro, que son histiocitos, tratan en lo posible de que estos macrófagos activados, que posteriormente se convierten en células gigantes, fagocitan las estructuras típicas. Ahora, aparte de que si ya se han fagocitado, lo que se intenta es de que pues la célula responsable englobe a través de pseudópodos, fagosomas, y al mismo tiempo, después de que se hayan comido este patógeno, destruyan y degraden a través de, por ejemplo, de dependientes de oxígeno, fagocitomas específicamente que degranulan. Ahí es cuando ya, por ejemplo, estamos hablando de la histamina, que a través de la histamina, la serotonina, elementos que van a servir mucho para elementos de la fagocitosis. Siguiente imagen. El tema problemático de todo esto, que si ustedes hemos hablado de lo beneficioso y hemos hablado de lo perjudicial. El problema es de que ya la inflamación se comporta de una manera, pues, perjudicial y empiezan a existir daños tisulares, lo cual hace de que ya en sí el efecto del agente lesivo sea mucho más llamativo. Y aquí propiamente tenga que ver ya elementos propiamente como, por ejemplo, la isquemia. Falta de oxigenación, lo cual va a desencadenar a posterior edema, éstasis, o sea, el lento caminar de componentes sanguíneos, y trombosis. Al mismo tiempo, pues ya si tenemos productos tóxicos de células dañadas en inflamación, en el caso, por ejemplo, los radicales de superóxido, en aquellas personas que, un ejemplo típico, los neonatos que reciben cantidades excesivas de oxígeno, hay formación de radicales de oxígeno, lo cual hace de que haya una destrucción y lo lleve a la ceguera, un problema de la retina que provoque lesiones del nervio óptico, o encima de los polimorfos nucleares neutrófilos como la colágena, plasmina y la elastasa, que al final, en vez de provocar un efecto beneficioso, se convierte en problemas altamente nocivos y complican más la inflamación. Siguiente imagen, por favor. Eso que ustedes están viendo allí
eso corresponde a una apendicitis aguda. Tanto en la parte superior como la parte inferior, vemos la macroscopía, pues evidentemente un apéndice secal con cambios evidentes de inflamación aguda. Vemos mucho pus, vemos mucha necrosis correspondiente. Aquí tenemos lo que sería una necrosis de licuefacción. Una necrosis de licuefacción que nos permite ya tener una idea de que vamos a tener una histología grandemente llena de mucho necrosis, de necrosis y con gran presencia de polimorfos nucleares neutrófilos. Siguiente imagen. Aquí lo que tenemos es una imagen de una apendicitis aguda para que vean realmente que aquí ya no es un mecanismo reversible. Aquí inevitablemente todo muere. Siguiente imagen. Para que se desarrollen todos los procesos inflamatorios, vienen ahora a través expresados de lo que son los procesos de diferentes sustancias que van a permitir a que se produzca este proceso. Son los mediadores químicos. Los mediadores químicos que son importantes, que aquí tiene que haber un aprendizaje extremo porque es con lo cual ustedes van a convivir y el hecho de que alguien tenga fiebre van a saber por qué sucede. Siguiente imagen. Siguiente imagen, por favor. Doctor, fíjese que Marcela sí pasa la imagen, pero está como un poquito tardado, pero sí la está pasando. Está bien, disculpen. No. Bueno, miren, evidentemente los mediadores químicos pues tienen una serie de características generales, propiedades, pueden provenir del plasma, o sea, en sí del torrente sanguíneo, o pueden ser a partir de células específicas que son fijas o migratorias, células que pues están local o que se diseminan o se transportan a través del cuerpo. Pueden tener una vida media corta, actúan y desaparecen. Y al mismo tiempo pueden tener efectos beneficiosos y perjudiciales. Por ejemplo, el factor de necrosis tumoral. El factor de necrosis tumoral es casi diríamos un elemento que destruye, por su mismo nombre lo dice, pero también puede ser que actúa en mecanismos de apoptosis. La apoptosis es muerte celular programada, son elementos que hasta este día dejan de existir, pero ya como un proceso evidentemente programado. Entonces, por eso se lo digo, o sea, puede ser beneficiosos o pueden ser perjudiciales. Ahora, la actividad en cuanto a esto pueden ser receptores o por acción directa. Receptores en el caso, por ejemplo, un segundo mensajero, AMPP cíclico, una amplificación de la regulación de activación o de tipo celular. O directamente, o sea, son elementos así como menciono, el factor de necrosis tumoral o algunas citocinas o la bradicidina. Siguiente imagen. O sea, los mediadores químicos son importantes porque determinan una alteración en específico. Por ejemplo, las aminas vasoactivas. Vasoactiva quiere decir aquello que activa, que provoca vasodilatación. El hablar de la histamina que se produce en las células cebadas, pónganse que cuando alguien tiene un proceso inmunológico, alérgico o una alergia local o generalizada, se activa la histamina y produce una serie de alteraciones inicialmente que favorecen, pero al final, si eso continúa, puede hasta matar al individuo. Las células cebadas, pues también produce la histamina como también las plaquetas. Hay una degranulación que se produce por agentes físicos, o sea, la exposición, fijación de anticuerpos, anafilotoxinas, los complementos 3 y 5, proteínas leucocitarias, neuropéptidos y citocinas, interleucina 1 y la 8, que tiene que ver con procesos evidentemente de inflamación aguda. O sea, la histamina, en el momento que ustedes ven que hay un enrojecimiento y un aumento del volumen, es porque hay una vasodilatación. Ahí está involucrándose la histamina. Ahora, también tenemos la serotonina, que tiene que ver con las plaquetas, células enterocromatfines, o sea, de origen endocrino, y lo cual provocan una liberación plaquetaria
y factor específicamente de factor antiplaquetario. O sea, la serotonina tiene una función de liberar plaquetas y del factor antiplaquetario. Quiere decir que pues, puede producir un beneficio también como algo perjudicial. Y aquí es de donde proviene probablemente, y casi se ha descubierto, el tema de la coagulación intravascular diseminada, es que cuando ya tenemos problemas parecidos. Siguiente imagen. O sea, las aminas vasoactivas tienen una gran preponderancia en el momento local que ustedes ven. Cuando ustedes están viendo el enrojecimiento y el aumento del volumen es porque ya están funcionando. De ahí tenemos las proteasas plasmáticas que tienen que ver con el sistema del complemento, las cininas, factores de coagulación. Ahora, ¿cuáles son los mediadores? Si ustedes se dan cuenta ahí, mediadores más importantes son factor de 12 de la coagulación, la bradicidina, que tiene que ver, chicos y chicas, con el hablar de bradicidina, chicos, óigase bien, la bradicidina, que es una proteasa plasmática, ahí ya tiene que ver mucho el aparecimiento de la fiebre. La fiebre es la activación de la bradicidina, el complemento 3, el 5 y la trombina. O sea que ya ustedes sabrán que en un momento determinado, cuando aparece la fiebre, es cuando ya se están desarrollando este tipo de elementos, proteasas plasmáticas, mediadores químicos. Siguiente imagen. Siguiente imagen. Gracias. El sistema de complemento, que es uno de las componentes importantes a todo esto, el sistema de complemento que también se activa, el objetivo primordial es el ataque de membranas, o sea, el objeto es destruir las células, inicialmente formando canales transmembrana, provocando inmunidad contra, o sea, provocar una memoria inmunológica a través de ese mecanismo de destrucción lisocelular y que evidentemente para que eso quede como una memoria inmunológica, la activación del factor de complemento del tipo 3. O sea que el sistema de complemento no es solamente que para provocar la lisis, sino que para que quede una memoria inmunológica que nos va a permitir cuando tengamos ese proceso idéntico o similar, se desarrolle pues una defensa. Por eso al principio dijimos que la inflamación, algunos inmunólogos la consideran como una inmunidad innata. Ahora también, pues a nivel de la inflamación, provocan aumento de la permeabilidad vascular, pues el complemento del 3, el 5 y el 4, provocan también adhesión y quimiotaxis, ya hemos hablado, que tiene que ver con el complemento 5, y la oxonización, que es el proceso que dijimos al principio, que se marca a un patógeno para su ingestión y destrucción por un fagocito. O sea que ya es un elemento específico que contribuye para que se desarrolle una fagocitosis específica. Siguiente imagen. Ante todo aquí, aquí lo que tienen que saber ustedes importante es saber detectar en qué momento está sucediendo eso y cuáles son los elementos que perjudican. Ahora tenemos las cininas. Las cininas son otros elementos que también son importantes en desarrollar todo este. Tenemos la activación del factor de Hirschman, que es el factor el 12, que tiene que ver, esto ya tiene que ver con el endotelio, chicos, el endotelio, el contacto con la colágena que es una proteína en producción de reparación, la membrana basal, la calicreína, que es otro elemento importante a todo esto, y una sigla que es la HMWK, que es un quininógeno del alto peso molecular que tiene que ver con una proteína plasmática que participa en la iniciación de la coagulación. O sea que esa HMWK es una proteína plasmática originada como una cinina que se encarga de iniciar la coagulación en sangre y regeneración de la vasodilatación. O sea, que esa proteína plasmática, que es la
que ya hemos mencionado, participa como un mecanismo de defensa, pero el problema es que genera un proceso coagulativo local en sangre y regeneración, lo cual al final puede provocar, como ustedes bien saben, a largo plazo una coagulación intravascular diseminada. La liberación de la bradicinina aumenta la permeabilidad capilar, o sea, acuérdense de que el aumento de la permeabilidad capilar significa que hay aumento del trabajo, aumento del calor, hay taquicardia, lo cual chicos y chicas consideramos que tiene que ver con la producción de fiebre. La calicreína, pues en factor de la quimiotaxis, factores de gradiente de volumen y la conversión directa del C5 a C5-3. Las cininas son importantes porque son elementos propios que tienen que ver con proteínas que se liberan en el momento del proceso inflamatorio a partir origen de los leucocitos. Siguiente imagen. Volvemos a seguir hablando de los factores de coagulación. La inflamación tiene mucho que ver en el momento que el endotelio o el lugar específico. Acuérdense de que el proceso inflamatorio comienza a partir de la circulación sistémica de los elementos que al final van a contribuir para que los leucocitos lleguen al sitio de activación. O sea, gracias al torrente sanguíneo, el leucocito va a llegar al lugar donde está la inflamación. Y aquí lo que se va a liberar es factores de coagulación, liberación de fibrinopéptidos que van a aumentar la permeabilidad vascular, la actividad quimiotáctica, la trombina, el aumento de la adhesión leucocitaria, proliferación de fibroblastos. O sea, cuando pasemos a trastornos hemodinámicos, el doctor Medrano les va a hablar sobre la tríada de Virchow: lesión endotelial, hipercoagulabilidad y éstasis sanguínea, que tiene que ver, o sea, en inflamación aguda, mentalmente tenemos que tener en mente que hay problemas de coagulación y que si eso se excede, hay problemas. Activación también de la plasmina, activación consiguiente del factor 3 del complemento. Siguiente imagen. Todos estos elementos son importantes porque no trabajan individualmente. Todos estos elementos que hemos estado hablando trabajan de manera colectiva, en grupo, tratando en lo posible, pues miren, evidentemente de apartar el irritante y evitar y englobar y fagocitar y llevar y trasladar y al final desechar. Ese es el objetivo. O sea, el que la sangre se vuelva extremadamente lenta, se pretende englobar el elemento nocivo para posteriormente diluirlo, pero el problema es que a veces los médicos no llegamos en ese momento oportuno y el paciente al final una simple apendicitis hace de que pueda tener problemas porque no llegamos al momento adecuado, oportuno al tratamiento. Siguiente imagen. Vaya, miren chicos, aquí tiene que ver el uso de la famosa aspirina. La aspirina creo que es el único medicamento hasta este momento, cuando yo lo aprendí, la aspirina tiene acción, inhibe la síntesis de prostaglandinas. Y la acetaminofén va por ahí, por la misma situación. Y aquí hablamos del ácido araquidónico. Pues se origina evidentemente de unas sustancias que son los eicosanoides, autoconoides, y que al final son tipos específicos que pues se le llaman las prostaglandinas, leucotrienos, y tiene que ver con el ácido arquidónico. Y esto se forman específicamente en el ácido graso, en membranas celulares, y aquí la liberación. Esto permite que haya formación de lipopasas, fosfolipasas, perdón, que son estímulos físicos, químicos y mediadores. O sea, que el ácido arquidónico inicialmente reacciona ante un mecanismo nocivo, y la simple aspirina, que habitualmente es casi diríamos inhibiendo la síntesis de prostaglandinas, y que va a repercutir con la disminución de la producción de estas sustancias, lo cual va a permitir, lógicamente, en conjunto de los demás sustancias,
mermar el proceso inflamatorio. O sea, en esos casos el metabolismo del ácido arquidónico es importante. En el caso, por ejemplo, a través de la vía de la lipoxigenasa y la ciclooxigenasa. Y el por qué habitualmente el uso de las aspirinas o los analgésicos, etcétera. Siguiente imagen. Esto específicamente cuando tenemos el tema del dolor, la temperatura, fiebre. Siguiente imagen. No, todavía. Siguiente. Ok. Las prostaglandinas es importante reconocer porque tienen la vía de la ciclooxigenasa. La producción de prostaglandinas, que aquí lo que importa es las diferentes producciones de ellas a partir del tipo celular, que son las plaquetas tromboxano A2, que tiene la función a través de esta vía, la agregación plaquetaria, la vasoconstricción, a nivel del endotelio, la prostaglandina, la agregación leucoplaquetaria y vasodilatación. O sea, que si usted no inhibe esta vía, lo que probablemente va a tener todas estas manifestaciones histológicas. Va a haber activación de la célula cebada, va a haber vasodilatación, la histamina tiende a aparecer en escena y las prostaglandinas, que tanto la PGE2 y la PGF2 van a provocar una vasodilatación. Aquí quiero decir, aquí es cuando ya tenemos al paciente ya en crisis. Son aquellos pacientes que tienen un proceso inflamatorio grave, ya están en sepsis y ya lógicamente con hipotensión, ya el paciente está casi que está por ya hay que ponerle vasopresores para aumentar la tensión, es porque ya la vía de la ciclooxigenasa se está dando su gusto y incrementándose y produciendo estos elementos. Y aquí la típica es la vía de la ciclooxigenasa, pues como ya ustedes saben, se inhibe por la famosa aspirina y por la ingesta de los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos, que son básicos para poder ubicarnos en esa vía de la ciclooxigenasa. Siguiente imagen. Y la lipoxigenasa, que tiene que ver con los neutrófilos. O sea que la lipoxigenasa es a través de, pues, de esta vía y los elementos típicos es el involucramiento de los neutrófilos en el mecanismo de la quimiotaxis específicamente y la vasoconstricción y la permeabilidad, y el aumento de la permeabilidad en este elemento. O sea que también la lipoxigenasa tiene otra contrapartida. Si la ciclooxigenasa era a nivel de, pues, de manifestaciones como el dolor, aquí tiene que ver con la vasoconstricción y el aumento de la permeabilidad. O sea, las dos vías son importantes tomar en consideración para las situaciones que puedan desarrollarse cuando ya evidentemente el cuadro clínico de la inflamación es muy evidente. Siguiente imagen. También tenemos seguimos hablando, si ustedes se dan cuenta, los mediadores químicos tienen mucho que ver con temas de la regulación de la coagulación. Se habla constantemente de eso. Y aquí hablamos sobre la activación de factores de plaquetas. Son factores derivados de los fosfolípidos de la membrana, producidos específicamente en las células cebadas, en los basófilos, o sea, son otro tipo de elementos de sangre, los neutrófilos, los monocitos, las células endoteliales, y la acción que evidentemente producen es vasodilatación, vasoconstricción como mecanismo compensatorio, aumenta tremenda, o sea, los factores de plaqueta aumentan en alto grado la permeabilidad, o sea, es cuando ya evidentemente tenemos pacientes con gran cantidad de edemas localizados en relación cuando hay un proceso insuficiente. O sea, vuelvo a repetir, cuando ya estamos hablando de una coagulación intravascular diseminada, en donde también la adhesión, la quimiotaxis, y hay una activación leucocitera, o sea que ya es el factor mucho más extenso y más grave. Siguiente imagen.
Si se dan cuenta, evidentemente todo el sistema de coagulación tiene mucho que ver con los factores, sustancias químicas que se involucran para esto. Las citocinas son elementos proteicos polipeptídicos que se originan de la membrana, de la estructura del glóbulo blanco. Son importantes en el proceso, o sea, pregunta de examen, chicos y chicas. ¿Cuáles son las citocinas importantes en el proceso inflamatorio? Son 3. La interleucina 1, la interleucina 8 y el factor de necrosis tumoral. O sea que cuando ustedes tengan evidentemente un proceso inflamatorio agudo, evidente, pongámosles el típico, una apendicitis aguda que recién entra al hospital, ustedes tienen que tener en mente que las citocinas más frecuentemente alteradas son la interleucina 1, la interleucina 8 y el factor de necrosis tumoral. El factor de necrosis tumoral tiene mucho que ver con alteraciones tipo como la apoptosis, muerte celular programada, que cuando ya una estructura o célula llega a su límite de edad, como también en destrucción de ella. Es importante que ustedes las reconozcan. Esas son sustancias proteicas que se originan de los leucocitos, que se han formado en un lugar en defensiva a una agresión. Siguiente imagen. Son una serie de manifestaciones. La interleucina 1, chicos, el factor de necrosis tumoral alfa, tiene que ver específicamente con los macrófagos activados. O sea, chicos, importante, óigase bien. Al principio dijimos que cuando inicialmente se produce la inflamación, hay una circulación y que lo que primero aparecen son los granulocitos. Después aparecen los monocitos. Y eso es porque andan circulando en sangre. Ahora aquí la imagen nos habla que ya aparecen los macrófagos activados. Eso significa que el proceso ya es en un órgano en específico. Ya es en un tejido. Ya no es un monocito, sino que ese monocito se convierte en un macrófago activado y se va a localizar en un tejido. ¿De acuerdo? Y esto puede ser por estímulo de endotoxinas, inmunocomplejos, toxinas, agentes físicos, que es en sí un proceso inflamatorio, diríamos, crónico. Aquí ya empezaríamos hablando ya cuando los mecanismos defensivos de una inflamación aguda, pues o se revierte o prosigue. Llegando a una inflamación crónica, ya hablamos de macrófagos activados, factor de necrosis tumoral y interleucina 1. O también efectos autoecrinos o paracrinos y endocrinos que tienen que ver, o sea, efectos de hormonas que condicionan a una acción endotelial o una acción fibroblástica o efectos sistémicos. O sea, aquí cuando ya actúan mecanismos en función de reparación. O sea, aquí ya la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral, el alfa, ya estamos hablando de inflamación crónica y estamos hablando casi en conexión a un proceso que ya sigue y que prosigue. Siguiente imagen. Si se dan cuenta, casi diríamos ya la inflamación está entrando en una etapa, casi diríamos se está estabilizando, así entre comillas, pero que todavía, pues, un proceso crónico todavía se puede activar y hacerse agudo inicialmente. Aquí tenemos otra citocina que es la interleucina 8. Tiene que ver con procesos de macrófagos activados y células endoteliales y secretan altamente interleucina 1 también, el factor de necrosis tumoral alfa. Pero aquí evidentemente quiero que tomen en consideración que aquí ya estamos hablando de aquellos procesos crónicos. Un ejemplo, una persona llega al hospital con una colecistitis aguda, ustedes sabrán. La vesícula biliar está alterada, hay una inflamación aguda, los cálculos lo están fastidiando al paciente, se convierten en una colecistitis aguda. Entra al hospital, se cura el paciente, pero se vuelve crónico. La vesícula se convierte en una colecistitis crónica, pero ese proceso crónico se puede volver a activar y el paciente puede, mientras no lo operen, puede volver a presentar el mismo cuadro. Y aquí entraríamos a la etapa de activación de neutrófilos. O sea que un proceso agudo se puede activar a través de la activación de neutrófilos y debido a un proceso de quimiotaxis. O sea,
vemos que realmente los factores de proporción, de gradiente de presión, pues evidentemente actúan en esto. O sea, es la reactivación de un proceso inflamatorio. ¿De acuerdo? Es como que alguien que ha tenido una tuberculosis se curó y probablemente se vuelve a reactivar. Siguiente imagen, por favor. Aquí estamos hablando de procesos agudos que se hacen crónicos y que en un momento determinado pues estas sustancias pueden en un momento determinado. El óxido nítrico, pues, hablar del óxido nítrico es hablar casi diríamos de cosas que de repente cuando entró en boga lo que es la Viagra, pues dijeron que evidentemente el óxido nítrico también tiene que ver en esta, que es un radical libre soluble y gaseoso, es citotóxico en grandes cantidades, es evidentemente producido sintetizado por NOS, que son isoenzimas sintetasas del óxido nítrico. La L-arginina o el O2 y el NPH, que evidentemente se secretan a nivel del endotelio. O sea, ese óxido nítrico es secretado en la superficie del endotelio. Y evidentemente también el macrófago, lo cual al final el óxido nítrico lo que puede provocar es una vasodilatación, que es en sí la función que tiene la Viagra, que en este caso sería el proceso de inflamación, y disminución de la agregación y adhesión plaquetaria. O sea, el que exista un aumento del óxido nítrico, lo que en el caso de la inflamación aguda, lo que se pretende es que haya una vasodilatación, al que al principio como un mecanismo reactivo, pero el problema es de que si esto se mantiene, es cuando ya viene el proceso de tensión baja. Y al mismo tiempo también evitar que haya agregamiento plaquetario y adhesión. Y si ustedes se recuerdan, inicialmente el sistema plaquetario es evidente, hay a veces hasta oclusión. O sea, el óxido nítrico inicialmente puede ser beneficioso, pero también puede traer muchos problemas. Siguiente imagen. Siguiente imagen, por favor. También los leucocitos tienen estructuras de lisosomas. Los lisosomas ya ustedes sabrán que son estructuras que también tienen mucho que ver con el sistema fagocitario, que en un momento determinado lo que van a producir es aumento de la permeabilidad capilar, aumento de la quimiotaxis por un orden de gradiente, y también aumentan la lesión tisular. Son elementos que son importantes, o sea que inicialmente todas estas sustancias se producen por un objetivo de saber si esto puede mejorar, pero como le dije al principio, puede ser beneficioso, pero al final, imagínense una apendicitis aguda no tratada, si no se logra pues llegar en el momento oportuno, se puede convertir en una peritonitis, un cuadro catastrófico abdominal que al final va a terminar muriéndose el paciente. Siguiente imagen, por favor. O sea, es importante que ustedes reconozcan todas estas estructuras porque van a permitir hacer un diagnóstico y van a saber el momento oportuno de todo esto. Los radicales libres derivados de oxígeno. Miren, un ejemplo típico es el siguiente, para que ustedes me puedan entender. Nace un recién nacido, o sea, evidentemente un recién nacido, y a veces prematuro, y lo primero que es lo llevan a nursería, le ponen oxigenación, le ponen una especializada, le ponen un aporte de oxígeno, y el problema es de que a veces se pasan o sea, el exceso de oxígeno provoca en este tipo de pacientes neonatos que a largo plazo pues se provoque daño en la retina y al final termine quedando ciego el niño. Entonces, los radicales libres derivados del oxígeno tienen mucho que ver con esto. Los leucocitos, que pues también son elementos que proporcionan pues para que esto se desarrolle, liberadores a nivel del espacio extracelular, y también
el sistema NADPH, que es el sistema nicotinamida adenina nucleótido-fosfato. Esto interviene en las vías anabólicas de coenzima, que tiene un papel clave en la síntesis de hidratos de carbono. O sea que aquí, pues, hay una generación de superóxido, tratando en lo posible de generar un mecanismo de activación para mejorar las circunstancias, pero al final esto se complica y hace de que haya aumento de la permeabilidad capilar, inactivación de las antiproteasas, lesión celular y interacción con antioxidantes. O sea que evita, los antioxidantes serían aquellos mecanismos que van en favor de la estabilidad celular, y aquí los derivados terminan, por ejemplo, un ejemplo típico del envejecimiento. El aumento de los radicales libres de oxígeno hace de que en determinadas personas aumente el nivel de envejecimiento. En estos casos, en la inflamación, pues evitaría que llegue a feliz final un proceso inflamatorio. ¿De acuerdo? Siguiente imagen. Vuelvo a repetir, el sistema NADPH se llama nicotinamida adenina nucleótido fosfato. Es un sistema que interviene en vías anabólicas de coenzima, que es un papel importante, clave en la síntesis de hidratos de carbono. Es de moléculas de alta energía, o sea, son mecanismos que tratan en lo posible de compensar algo que se está estableciendo. Esto es casi, diríamos, parecido a lo que sería una gluconeogénesis. La gluconeogénesis son elementos que son importantes, tratan de activar, y en este caso, pues tratan lo posible de sacar adelante a un paciente cuando hay un proceso inflamatorio. Siguiente imagen. Al final, pues, ¿qué pretende la inflamación? Pues, ya hemos dicho, es algo beneficioso o perjudicial, pero que va. La finalidad de la inflamación es destruir, aislar o atenuar la acción de la agente que la provocó. O sea, aquí el objetivo no es malo, sino que es bueno, pero el problema es de que dependiendo de las circunstancias del paciente, digamos su incapacidad inmunológica, su nutrición, su capacidad de defenderse, o también el otro objetivo sería restaurar la estructura y la función, o sea, tratar en lo posible de sacar adelante el órgano en función de la función que desarrolla. Y que también, pues, evidentemente, los factores que influyen en la evolución de la inflamación van a ser muchos. Van a depender, por ejemplo, propios del huésped, o sea, la persona que padezca del problema, la inflamación va a depender mucho de él. Saberse quién es, propio de la gente, o sea, cuál es el elemento etiológico que lo desencadena. Si es una bacteria resistente a algún antibiótico, evidentemente va a haber mayores daños. O los factores ambientales, si es una persona que se está desarrollando en un ambiente de mucho problema para la salud, pues evidentemente la inflamación va a proseguir. Es el curso realmente que tiene que ver la inflamación en cuanto a la finalidad y en cuanto a los factores que influyen para que ésta se pueda dar en un momento determinado. Siguiente imagen, por favor. Es importante de que también saber que los factores propios del huésped tienen que ver con el control de los mecanismos defensivos y condición previa al órgano. O sea, no es lo mismo que esto, que también se defienda a un paciente, o que el paciente tenga un factor previo concomitante, que alguien sea extremadamente desnutrido, que alguien que tenga una enfermedad inmunodepresiva, o que alguien que sea con VIH y se le agregue una inflamación, o aquellas personas, por ejemplo, hay una enfermedad que se llama agranulocitosis, que es la presencia o la ausencia casi total o parcial de leucocitos en sangre, lo cual condiciona pues que fácilmente entre un microorganismo, provoca el problema de que la inflamación aquí no se manifiesta. Puede morir el paciente sin percatarse de que sea una inflamación,
O sea, son los mecanismos que lógicamente va a tener un paciente para defenderse y va a depender mucho de las alteraciones propias de las enfermedades que lo acompañan. Siguiente imagen. Siguiente imagen. Y aquí, evidentemente, pues va a depender, como bien se lo he dicho, del estado nutricional del paciente, del estado inmunológico y la presencia de enfermedades previas o alteraciones concomitantes. O sea, que así se va a desarrollar pues la enfermedad, y así en función de esas defensas, pues así va a aparecer. Recordarles a todo esto, pues yo creo que la varadicidina, que es otra de las citocinas que tiene que ver con pues, la típica fiebre. La fiebre es algo bien común en la inflamación aguda, y yo creo que es importante que ustedes sepan que la varadicidina, que es otra citocina que anda dando vueltas en todo el torrente sanguíneo, es responsable de la fiebre, así como los síntomas propios del componente de la inflamación, la interleucina, la 1, la 8 y el factor de necrosis tumoral, que serían preguntas típicas de examen. Siguiente pregunta, siguiente examen, página, perdón. Ya tengo mucha confusión mental de tanto de la inflamación. ¿Cuáles pueden ser los factores que predisponen ya específicos? Pues la virulencia, ya ustedes ya esas definiciones las tienen ya en mente. La toxicidad, la concentración de bacterias, de elementos, de virus, y la intensidad y el tiempo de exposición. O sea, son elementos que son factores que tienen que tener en consideración, que pues conocer bien a su paciente para poder saber cómo lo van a tratar. Siguiente imagen, por favor. La próxima clase, que ya es el mañana, vamos a hablar bueno, cuando ya realmente el paciente está, diríamos, curado, pero que ha entrado en otra etapa, que ya es la inflamación crónica, pero que también, pues, la inflamación también se puede curar. Puede ser completa o ad integrum, o incompleta o en reparación. Aquí intervienen una serie de mecanismos que tienen que ver con la colágena, y también aquí tiene que ver el mecanismo del proceso de la inflamación crónica. ¿Cuál es se viene a mi mente y les pregunto, ¿cuál es el protagonista de la inflamación aguda? Es el neutrófilo. ¿Y cuál es el protagonista de la inflamación crónica? El macrófago. Que son respuestas que tienen que tener para toda la vida. O sea, aquí, el día de mañana, vamos a hablar de la inflamación crónica, vamos a hablar del macrófago. Les voy a decir que, pues, en sangre, cuando hay una inflamación aguda, el monocito anda en sangre. Cuando ya hay inflamación crónica, eso se convierte en un macrófago activado y se localiza ya en las células, específicamente en los tejidos. Típico, una tuberculosis, chicos. Una tuberculosis es un proceso de una inflamación crónica. Ya el macrófago se activa, se hace histiocito, y eso después se convierte en una célula multinucleada gigante. Siguiente imagen, por favor. Y ahí aparecen lo que son los granulomas. Eso lo vamos a ver el día de mañana. Siguiente imagen. Y nada más, muchas gracias por su atención. Son las 5:30. Estudien, vaya, aquí me hacen la sugerencia que estudien para que vayan al concierto de Bad Bunny, y tranquilos, porque cuando se van a ese tipo de conciertos se alborotan las hormonas y de repente aparecen ya hijos así fuera de lo habitual, hay embarazos. En este momento, pues nada más la recomendación, la próxima, el concierto de Bad Bunny. Para los que tengan pensado ir, pues aprovechen el espacio de tiempo, pero siempre y cuando vayan primero